psicología infanto-juvenil. Entonces, bueno, pues todos los webinars de aquí a final de año girarán un poco en torno a eso, a la psicología infanto-juvenil. De manera que, obviamente, en agosto habrá un descansito, pero después José Pedro Espada en septiembre hablará en torno a la intervención psicológica en el abuso de nuevas tecnologías en adolescentes. En octubre estará Miguel Ángel Carrasco hablando en torno al informe psicológico. En noviembre se hablará, Inmaculada Gómez hablará de intervención familiar. Y finalmente me tocará a mí en diciembre hablar de neuropsicología. Los títulos, pues bueno, ya los iremos poniendo poco a poco y ya los iréis conociendo, pero para que lo tengáis un poco en mente, toda esta información que os estoy dando está en la página web, en redinfancia.es. Y sin más, animaros también a asociaros, obviamente, porque, como bien sabéis, los socios tienen en este webinar un certificado y además las actividades tendrán un precio especial para los socios y además, bueno, habrá, poco a poco iremos metiendo más cosas en cuanto al material estará colgado en la área personal y poco a poco estamos trabajando en ese sentido. Y paso a presentar a Mateu, que seguro que está deseando empezar la ponencia, lo veo por ahí. Bueno, pues Mateu Cervera es doctor en psicología y psicólogo especialista en psicología clínica, es profesor titular de la Universidad de las Islas Baleares desde el año 93 y es también investigador del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias de la Salud, UNICS, desde el año 2002. Su principal línea de investigación se ha centrado en el TDAH, pero sobre todo también en el tiempo cognitivo lento, áreas en las cuales a día de hoy es referente a nivel mundial. Ha sido también investigador principal en varios proyectos de investigación competitivos, en contratos de investigación y es autor y coautor de más de 30 artículos en revistas científicas. Ha participado en más de 25 libros y capítulos de libros, en monografías y en documentos científicos. Y tiene en su haber también pues, más de 70 participaciones ya en congresos o reuniones científicas, tanto nacionales como internacionales. Por tanto, creo que poco más hay que decir de Mateu. Para mí es un placer poder hacerle de presentador, porque para mí esto es un referente en el área del TDAH y tipo cognitivo lento. Y bueno, os dejo con Mateu, que disfrutéis de la ponencia. Muy bien, buenos días. Voy a empezar conectándome a ver si todo va bien en esta nueva normalidad, ¿no? de vernos a distancia. Bueno, yo creo que sí que va bien, ¿no? Si hay algo por chat o cualquier cosa que no se oiga bien, si todo va bien, pues voy a compartir. Se oye bien, ¿verdad? Voy a compartir pantalla a ver si también funciona bien la cosa. A ver. Bueno, ahora debería verse ya todo más o menos en condiciones, si lo tenéis todo bien. Ahora soy yo que me he perdido, no, ya estoy. Bueno, si todo se ve bien y todo más o menos funciona bien, si no, siempre perfecto. Veo un se ve y se oye bien de José Pedro Espada, agradezco el feedback. Bueno, pues nada, agradecer las palabras de Iván, en primer lugar, lo de experto mundial lo quitamos, ¿no? Porque un poco exagerado, pero bueno, agradezco las palabras de Iván y del grupo y me sumo también a sus recomendaciones para buscar apoyos para Red Infancia, en una iniciativa que yo creo muy necesaria para dar visibilidad y para dar, sobre todo, voz también a los profesionales, a los docentes, a los investigadores en clínica infantil. Ya sabéis que la salud mental suele ser el hermano pobre de la salud en general y dentro de la salud mental infantil, pues siempre ha tenido que luchar también por su lado para intentar hacerse visible, hacerse importante o hacerse ver, ¿no? Importante lo es ya de por sí mismo, pero para hacerse ver, ¿no? Estamos en unos procesos de mejora, de cambios legales. Bueno, estamos en una situación también probablemente inducida por el coronavirus, por la crisis del coronavirus, que nos puede dar unas opciones de futuro muy interesantes. Por eso, animaros también a colaborar con la Red Infancia y ayudar y, bueno, sumar todos para ir adelante. Bueno, en mi caso, ya centrándome en el seminario de hoy, pues lo haremos en el TDAH y como veis el título ya es muy explícito, un futuro más allá del DSM-5. Mi trabajo en el TDAH y en tiempo cognitivo lento ha sido fundamentalmente un trabajo de diagnóstico, de evaluación, de concepto del trastorno, mucho más que un trabajo de tratamiento. El tratamiento del TDAH
a raíz de muchos otros trastornos donde el debate está en cómo tratarlos, en el TDAH el tratamiento está bastante establecido, tanto desde el punto de vista médico como psicoeducativo. Sin embargo, lo que no está tan claro es cómo hacemos el diagnóstico, cómo entendemos el trastorno, cómo lo afrontamos, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer aquí en este seminario es una reflexión, una puesta al día del TDAH tal como está ahora reflejado en el DSM-5. Voy a acabar con una propuesta propia, una propuesta de, bueno, un reto más bien, ¿no? Una propuesta para discutir, para hablar con todos vosotros, en un intento de reflexionar o de darle un poco de salida de futuro. Ya os digo que voy a ser bastante crítico con el DSM-5, a pesar de que me considero un insider, o sea, una persona que defiende la necesidad de sistemas diagnósticos, ¿no? Pero aún así voy a ser bastante crítico y voy a intentar dar unas opciones de futuro. Bueno, la mayoría de vosotros, si trabajáis en infantil, ya os tendréis de sobra la definición de TDAH, pero me conviene recordarla porque TDAH es tan extenso y hay tantas escuelas y tantos enfoques que conviene saber, en primer lugar, dónde se sitúa el ponente para saber un poco hacia dónde va a ir, ¿no? Bueno, la definición que aquí os propongo es la que yo creo mayoritariamente aceptada por el ámbito científico actualmente y se centraría en estos puntos destacados. En primer lugar, es un trastorno del neurodesarrollo que no implica ningún tipo de discapacidad ni enfermedad mental, así en mayúsculas. Tiene una base genética, aunque no tiene una causa genética, es más bien un problema de riesgo, y viene muy mediatizado por variables ambientales y sobre todo por una característica psicopatológica muy remarcada, que es la continuidad heterotípica. Es decir, que es un trastorno relativamente crónico, pero que va cambiando con la edad. Van cambiando los síntomas principales, el núcleo, el foco de estos síntomas, de manera bastante radical, de manera que lo que fue un niño con 7, 8, 9 años con TDAH muy sobreactivo, muy externalizado, puede acabar con 14, 15, 16 años o con 18, 20, mucho más internalizado, con otro tipo de problemas. Entonces, eso da una idea de la complejidad, de la diversidad del trastorno. Evidentemente se diagnostica y se expresa clínicamente a través de tres grupos de conductas establecidos de hace más de 40 años. Impulsividad, sobreactividad motora y problemas de atención. Muy importante destacar que tienen que ser no adecuados a la edad del niño. Una característica muy propia del TDAH es que sus síntomas principales no son patronomónicos, es decir, no indican ningún problema. Ser impulsivo, ser inatento, ser sobreactivo es la definición de ser niño. Todo niño de 6 años comparado con un niño de 8 años pues será más impulsivo, más inatento, más sobreactivo. Y así sucesivamente en la línea evolutiva. Por tanto, es muy importante que el diagnóstico se base en una perspectiva evolutiva. Y finalmente, a pesar de que en la punta del iceberg vemos la impulsividad, la sobreactividad motora y la inatención, realmente el TDAH es una dificultad generalizada de autorregulación. En el fondo del problema tenemos un problema de control de comportamiento, control de emociones, control de pensamiento, control de motivación, y ese problema tiene que afectar, de hecho, por definición, a varios entornos del niño, entorno familiar, escolar, la interacción social y el propio niño. Partiendo de esta definición, que yo creo que es importante mantenerla en mente, es donde yo desarrollo pues, todo lo que vendrá ahora en cuanto a concepto y a diagnóstico del trastorno. Por eso decía que es importante poner las bases para tener claro pues, hacia dónde va la futura reflexión. Bien, otra cuestión, una pincelada histórica, que además siempre suelo poner, y que es un detalle, pero que no conviene tampoco olvidar nunca. Una característica muy peculiar del TDAH frente a otros trastornos en los DSMs es que cada vez que hay una nueva versión cambian el concepto y a veces los criterios diagnósticos, de manera bastante radical. Ahí tenéis las 5 portadas de los 5 DSMs hasta ahora publicados. Entonces tenemos en el DSM-1 lo que se llamaba disfunción cerebral mínima, un cajón desastre complejo donde estaban pues, trastornos hiperactivos, dislexia, trastornos de aprendizaje, trastornos de coordinación motora, motricidad fina, lateralidad cruzada, un cajón desastre complicado que, bueno, se abandonó a finales de los años 60. Bueno, se abandonó relativamente. Todavía a mí me llegan niños con diagnóstico sobre el papel que pone disfunción cerebral mínima. O sea que no todo el mundo superó esa fase, ¿no? Pero bueno, digamos que en el año 68, en el DSM-2,
se nutrió de la influencia de la revolución conductista o de los funcionalistas, porque no fueron, que afectaron también o influyeron en la concepción psiquiátrica. Aquí el trastorno se llamó trastorno por reacción hiperkinética en la infancia, trastorno hiperkinético, remarcando precisamente esto, ¿no? La parte conductual, la parte externalizada que los conductistas tenían en primera instancia. Varios años después, 12 años después, la revolución cognitiva, la revolución del procesamiento de información fue clave para cambiar el nombre definitivamente. En estos estudios, yo siempre remarco durante los años 70 los estudios de Virginia Douglas, creo que todavía en activo, una investigadora de la McGill University en Canadá que cambió para siempre el sentido del trastorno. Sus investigaciones con tareas de laboratorio, tareas atencionales, tareas de memoria, tareas de lenguaje, sirvieron para remarcar que el trastorno hiperkinético era básicamente un trastorno por déficit de atención. En el DSM-3, año 80, realmente salen dos trastornos diferenciados, dos troncos diferenciados. El TDA con hiperactividad y el TDA sin hiperactividad. La atención era el núcleo central y luego podía darse o no un problema de hiperactividad que era, digamos, secundario a esa dificultad. 7 años después, los estudios factoriales, estudios matemáticos de comportamiento, no dieron razón a esta posición del DSM-3 y cambiaron radicalmente la situación. Mantuvieron los 18 síntomas iniciales que definían el trastorno, 9 de inatención, 6 de impulsividad, 6 de sobreactividad y 3 de impulsividad, pero los juntaron en un trastorno único. El DSM-3R del 87 es TDA único, tienes que cumplir un mínimo de síntomas, pero da igual de lo que sean, da igual si son inatentos, impulsivos, sobreactivos, de qué tipo de conducta. Aparecías como un trastorno único. Solo 7 años después, otros estudios factoriales recomendaron cambios importantes. El TDA aparece ahora como un tronco común, pero con 3 ramas diferenciadas, 3 subtipos. El subtipo inatento, el subtipo hiperactivo impulsivo y el subtipo combinado. Eso ya lo conocéis todo, es más reciente, todos habéis trabajado ya con esta modalidad. El DSM-5 2013, bueno, en el año 2000 hubo el DSM-4TR, pero aquí no hubo cambios sustanciales en TDAH, por tanto no hay portada. Pero el DSM-5 sí que parecía que tendría que haber cambios muy importantes. En un principio, durante el año 2010, 11, 2012 sobre todo, se abrieron expectativas enormes sobre cambios en la propia estructura del DSM-5. Sin embargo, al final ha cambiado muy poco. Ha cambiado el concepto de subtipo por el de presentación, y hay algunos cambios clínicos que ahora veremos, pero en general, la estructura de lo que es y cómo se entiende y cómo se diagnostica el trastorno se ha mantenido invariable. Pues prácticamente 20 años después, cuando la investigación exigía, desde mi punto de vista, exigía cambios más radicales. Bueno, ¿qué ocurre con los cambios en el DSM-5 ya a 7 años vista de su publicación? Bien, yo diría que podemos hablar de cambios positivos y de cambios polémicos, pero en ambos casos hay que matizar. Cambios positivos o no tanto, y cambios polémicos que directamente pueden ser cambios inadecuados. Esto nos lleva al menos a una parte de los investigadores y clínicos en el TDAH a un cierto clamor por un gran cambio, una demanda de un repensar el tema, de un ponderar la situación y optar por un gran cambio. De esto va un poco el seminario de hoy, ¿no? Intentar dar una visión un poco conservadora, como veréis, porque no me voy tampoco muy lejos del DSM-5, pero un poco diferente a lo que tenemos ahora y sobre todo que dé paso a la evolución. Vamos a analizar brevemente los cambios. Empezamos por los que llamo medio positivos, cambios positivos o medio positivos, de los cuales pues yo resumo estos 4. Los 2 primeros sí que los considero positivos, los 2 últimos los matizo. El primer cambio era considerar el TDAH un trastorno de neurodesarrollo. Yo creo que ese cambio sí que es mayoritariamente aceptado, era evidente, llevamos ya 20 años, bueno, 30 años ya de investigación, bueno, 40 desde el caso de Virginia Douglas, como decía, de investigación neuropsicológica del TDAH, neuropsicobiológica, neuropsicofisiológica en muchos casos, y ese cambio de familia, perdón, estaba cantado. El segundo, introducir el concepto de presentación, también me parece muy interesante porque refuerza la idea de la continuidad heterotípica, es decir, refuerza la idea de que un niño puede cambiar de bloque, puede cambiar de presentación, y entonces la idea de subtipo es mucho más férrea, mucho más estable. En este caso es evidente que un niño puede pasar de ser un subtipo hiperactivo impulsivo a ser más inatento, a ser combinado, a no ser nada al cabo de 3 años, a madurar y no tener ningún problema, a tener un trastorno de comportamiento, a tener un trastorno de conducta antisocial, es decir,
Las opciones son muy diferentes y las líneas de presentación dan esa flexibilidad que yo considero interesante. Sin embargo, el punto 3 que veis aquí y el punto 4 ya generan más dudas. Generan dudas con aceptación a priori, es decir, el punto 3 dice incluir el diagnóstico en adultos. También me parece muy relevante. De hecho, de facto ya se hacía. En los últimos 20 años, pues ya había muchos clínicos que utilizaban el diagnóstico en adultos. ¿Por qué? Pues porque habían seguido a niños desde los 9, 10 años con diagnóstico durante la adolescencia, llegaban a 18, 19 años a la universidad y ya se mantenía el mismo diagnóstico. ¿Por qué había que cambiar de diagnóstico? ¿Qué diagnóstico le ponías después? Tenías que autoajustar un diagnóstico de trastorno de personalidad, o, en fin, era bastante complicado. Por tanto, bien por este cambio, sin embargo, la diferencia real en el DSM-5 es mínima. Simplemente requiere que en lugar de 6 síntomas de inatención y o de hiperactividad de impulsividad, haya 5. Reducir de 6 a 5 y poner algunos ejemplos en los ítems no parece que sea un cambio, digamos, profundo. Más bien, es un cambio bastante subjetivo en la forma de entender el diagnóstico en adultos, ¿no? Parecía que los síntomas podrían ser incluso diferentes y requerir un sistema de diagnóstico diferente. No ha sido así. Y finalmente, el cuarto cambio también de entrada era muy interesante, especificar el grado del trastorno, si el trastorno era leve, moderado o grave. También lo hacíamos mucho. Nosotros en los últimos 20 años, siempre en todos los diagnósticos, acabábamos con una valoración de grado, leve, moderado, grave, a nuestra manera, porque no había, evidentemente, indicaciones universales o generalizadas en DSM o en CIE para hacer el diagnóstico, pero ya lo hacíamos. Entonces, introducir esto también era una demanda interesante, pero como veremos más adelante, aquí lo dejo un poco más adelante, veremos que esto es también una opción muy subjetiva. Podía haberse especificado mucho más y al final ha quedado como una opción de trabajo muy clínica, muy al libre albedrío. ¿Qué ha pasado en la CIA 11 también? Breve detalle, me estoy centrando mucho en el DSM-5, pero solamente una pincelada del CIA 11. La verdad es que la CIA 11, que como sabéis todavía no está en vigor, creo que llegará el año 2022, está ya formulado los sistemas diagnósticos, pero como se aprueba país a país, porque depende de la OMS, por cierto, ahora Estados Unidos parece que va a salirse de la OMS. No sé al final sus hospitales si seguirán empleando la CIE o la abandonarán definitivamente. O sea, hay un pequeño tema técnico o gran tema técnico. Pero bueno, volviendo a lo que nos centra, en la CIA 11 yo creo que se da dos características. Un avance en línea total con el DSM, sincronía con el DSM, y un reforzamiento algo sorprendente de la vía subjetiva del criterio clínico. Esto lo resumo en estos tres aspectos. En la CIA 11, el TDA también se mueve a trastorno del neurodesarrollo, o sea, de trastorno de conducta, trastorno disruptivo de comportamiento, trastorno de neurodesarrollo. Pues perfecto. La CIA 11 abandona la idea que había mantenido durante todos los años de trastorno único, no había subtipos en la CIA 10, y adopta ahora las presentaciones del DSM-5, pues lo que decía, en línea o en sincronía con la visión americana, de la psiquiatría americana. Sin embargo, al contrario del DSM-5 e incluso de la CIA 10, solo describe los síntomas, son los 18 coincidentes con el DSM-5, pero, muy importante, no precisa ni edad de inicio, ni duración, ni número de síntomas. De manera que el clínico decide en cada caso cuál es su opinión o su visión del tema. Por eso os decía que la CIA 11, por una parte, converge con DSM-5, por otra parte, refuerza de manera, yo creo que incluso exagerada, la capacidad o la decisión del clínico sobre este trastorno. Pero ya digo, no entraremos en detalle allí porque sería a lo mejor otro webinar, el tema de la CIA 11 y el DSM-5. ¿Qué ocurre con los cambios en el DSM-5 que son polémicos, los cambios que son dificultosos o incluso inadecuados? Bueno, yo destacaría 5 y los 5 me parecen realmente inadecuados o incompletos. El primero me parece inadecuado, es avanzar de los 7 a los 12 años los síntomas de inicio. Bueno, esto significa que puedes hacer un diagnóstico inicial del TDAH a los 9, 10, 11 o 12 años, casi en la preadolescencia. No hay ningún trastorno de neurodesarrollo que se diagnostique tan tarde, salvo que haya habido algún error, ¿no? Entonces, todos sus compañeros de familia se diagnostican en la primera infancia o en los años de infantil, digamos, máximo 5, 6 años, 7 años, ¿no? Sin embargo, el TDAH tiene bula porque se le permite que los síntomas avancen, digamos que escondidos o ocultos hasta los 10 o 11 años. Me parece una decisión polémica y creo que compartida con muchos más clínicos e investigadores. El punto 2. Antes, y en los DSMs anteriores, los síntomas
principales o básicos y el deterioro funcional debían estar presentes en 2 o más ambientes. Ahora solo síntomas. Ahora solo síntomas de inatención, impulsividad, sobreactividad deben estar en 2 o más ambientes. Sin embargo, la disfuncionalidad o la afectación no se requiere en estos 2 o más ambientes. También me parece otra cuestión polémica. Como decía, dado que son síntomas que no son patognomónicos, que por sí mismos no indican ningún tipo de alteración, enfermedad o trastorno, deben tener un reflejo en la vida diaria del niño. Si no tienen ese reflejo, es dudoso que puedan ser considerados trastorno psicopatológico. Es como mínimo dudoso. Por eso insisto que el punto 2 tampoco me parece muy adecuado. El término 3 o el cambio 3, inicialmente, en los años 2013-2014, simplemente se defendió como un cambio semántico, pero 7 años después nos hemos dado cuenta que no es semántico, que está influyendo en un sobrediagnóstico del TDAH. El término en inglés fue cambiar impairment, deterioro, por interference, interferencia, para definir la influencia en el funcionamiento de los síntomas, tanto de niños como adultos. Claro, aquí la metáfora de rendimiento académico yo creo que es la más simple para explicar qué ha pasado con este cambio. Cuando antes se valoraba la afectación del TDAH en rendimiento académico y se partía de impairment, de deterioro, pues suponiendo en una escala de 0 a 10 que 5 era el punto de corte, para que hubiese deterioro, el niño tenía que estar en una media de 4, de 3, de 2, de 1 o de 0, ¿no? O sea, tenía que estar por debajo lo mínimo requerido. Eso era claramente impairment o deterioro. Sin embargo, al aceptar interferencia, el niño puede estar en una media de 7 o de 8 perfectamente. Simplemente al decir que los síntomas de TDAH impiden que pueda estar en un 9 o en un 10 y se queda en un 7 o en un 8, dado que hay interferencia de estos síntomas, ya se accede al diagnóstico. Claro, eso flexibiliza o aporta una laxitud enorme al diagnóstico que yo creo que está suponiendo ahora al menos en el entorno americano, una tendencia a un sobrediagnóstico injustificado. El cambio cuarto es también muy relacionado con el 3, también amplía los efectos del TDAH, ampliando la comorbilidad. Inicialmente, en el DSM-4 o hasta el DSM-4, perteneciendo a la familia de trastornos del comportamiento, el TDAH, en principio, no podía diagnosticarse en presencia de trastorno de espectro autista, trastorno generalizado del desarrollo, discapacidad psíquica, etc. En principio no era adecuado. Lo hacían también muchos clínicos, es verdad, pero no estaba, digamos, marcado o estipulado por el diagnóstico de SM. Sin embargo, ahora ha cambiado. Al cambiar de familia, pues el TDAH es ya comórbido con todos los trastornos de neurodesarrollo, con Tourette, con TIS, con TEA, con trastorno de aprendizaje, etc. Y además sigue siendo comórbido con trastornos de conducta. Hay una recomendación en un momento del DSM-5 que dice que el clínico tiene que esforzarse por intentar diferenciar el TDAH del TND. Esforzarse, pero bueno, no le impide evidentemente que el 50% de solapamiento que se da muy a menudo se mantenga. Entonces nos encontramos con un trastorno que se extiende tentáculos en múltiples otros trastornos y prácticamente pues no queda ningún trastorno infantil en el que tenga lo que tenga, no pueda sobreponerse TDAH además, ¿no? Finalmente, el cambio quinto, que es el grado, lo que os decía, la importancia de poder poner leve, moderado o grave en el diagnóstico, no está operativizado. De hecho, ocurre algo muy también preocupante, que un investigador, David Rabiner, una persona que es conocida también, un divulgador del TDAH, también lo ha hecho explícito. Dice David Rabiner, o notó que el hecho de que prácticamente el número de síntomas pueda ser muy pocos que superen el punto de corte y que casi no se requiere afectación, puede hacer que muchos niños que ahora son leves, incluso moderados, no tuviesen diagnóstico con DSM-4, no llegasen al diagnóstico. O fuesen un diagnóstico no especificado o un diagnóstico de espectro conductual y, sin embargo, aquí, dada esta flexibilización, esa falta de criterio, pues pasan a ser TDAHs combinados o inatentos en modo leve. Claro, en modo leve porque considera el clínico que están ahí en esa puerta un poco indecisa, pero suficiente para el diagnóstico. En realidad, al tener el diagnóstico con TDAH, da igual si eres leve, moderado o grave, porque después ya tienes la etiqueta, por así decirlo, y ya entras tanto para muestra de investigación, para tratamiento farmacológico, para lo que tú quieras, ¿no? Por tanto, lo que viene a decir David Rabiner es que muchos niños actualmente leves en el diagnóstico TDAH no tendrían diagnóstico en el DSM-4, ¿no? Bien, los cambios polémicos para mí se resumen en dos aspectos.
indulgencia o laxitud en el diagnóstico, que favorece para mí un sobrediagnóstico injustificado del TDAH, y después un reforzar también exageradamente el criterio clínico versus los posibles criterios objetivos, ¿no? Esto ha hecho que otros muchos investigadores, durante estos últimos 5 o 6 años, pues hayan publicado en diferentes ámbitos, en muchos ámbitos. Lo podéis encontrar en medios de comunicación, especialmente americanos, en blogs, en twitters. Lo podéis encontrar en revistas científicas con factor de impacto. Las reflexiones sobre los intereses ocultos para incrementar el diagnóstico del TDAH que han podido influir en la toma de decisiones de las guías clínicas o de las asociaciones como la APA en el caso del DSM-5. Bueno, claro, ¿qué interés oculto puede haber? Pues como siempre, ¿no? El interés oculto es el coste económico. El impacto del TDAH es enorme, tiene un coste muy amplio. Hace muy poco, en un reportaje divulgativo de Netflix llamado Take Your Pills, toma tus píldoras, se resumía que en el mundo el movimiento de la Big Pharma, o sea, la industria farmacéutica en TDAH, en psicoestimulantes, mueve 13 billones de dólares al año. De estos 13 billones, el 80-90% son para diagnósticos con TDAH. En estudios estimativos americanos, alemanes y de Gran Bretaña, sabemos que nos estamos moviendo en un coste de 3.000 a 6.000 euros por paciente año, contando todos los inputs que puede haber en el coste, es decir, coste farmacéutico, consulta médica, coste psicológico, adaptación curricular, profesores de apoyo, hasta horas perdidas por parte de los padres por consultas de los niños. Es decir, o sea, hay múltiples situaciones, ¿no? La horquilla que se ha definido es entre 3.000 y 6.000 euros, depende del país, de la edad, depende un poco de los criterios, pero evidentemente no tenemos estudios en España que yo sepa tan precisos, pero bueno, sabemos que en España la población de primaria y secundaria son 4.700.000 niños. Por tanto, con una prevalencia estimada del 5%, tendríamos, si fuésemos exactos, y es una estimación subjetiva, pero exactos, tendríamos unos 235.000 niños diagnosticados. Pues a 3.000 euros de coste al año es fácil, ¿no? Unos 700 millones de euros sería el coste del TDAH. No tenemos estimaciones, pero evidentemente sí tenemos idea de el incremento geométrico o exponencial del coste farmacéutico en el TDAH en los últimos 10 años. Bien, entonces vamos ya a intentar entrar en lo que no cuadra en el TDAH o que no cuadra el TDAH en el DSM-5 y realmente si tú reflexionas, aunque sea específicamente en el TDAH viene a ser un factor paradigmático, un trastorno paradigmático para darte cuenta que lo que realmente falla en el DSM-5 es el propio DSM-5. Y aquí me voy a servir de una cita de un psiquiatra muy reconocido y totalmente insider, que forma parte del sistema. Es Alan Frances, que fue el jefe, el director del DSM-4 y es un reconocido psiquiatra de la APA y muy prestigioso en su país. Alan Frances se ha mostrado extremadamente crítico con el DSM-5 y de hecho publicó un libro en el 2013, prácticamente meses después del DSM-5, yo creo que frustrado porque los cambios que se habían barruntado en el 2012-2011 no tuvieron salida, ¿no? Entonces, en el 2013 publica un libro que es Saving Normal, Salvando la Normalidad, y que subtitula como la revolución de un insider contra el diagnóstico psiquiátrico fuera de control, el DSM-5, la Big Pharma, la industria farmacéutica, y la medicalización de la vida ordinaria. En este caso no es un antisistema, no es una antipsiquiatría, no es de otras escuelas más psicodinámicas, es un psiquiatra totalmente dentro del sistema que destaca las limitaciones del DSM-5. ¿Qué limitaciones? Pues múltiples, pero fundamentalmente yo creo que son evidentes que los problemas de la mayoría de los pacientes, TDAH incluidos, no encajan bien en las formas categoriales diagnósticas. Las categorías se superponen de manera algo arbitraria. No hay límites claros entre trastorno y normalidad. En el TDAH, todavía más acentuado, entre qué es ser impulsivo, qué es ser inatento, qué es ser sobreactivo, a qué edad y con qué lo comparas. Los trastornos no se correlacionan con las causas, cuando conocemos muchas causas de estos trastornos. No implican tratamientos, cuando muchas guías clínicas tienen tratamientos establecidos. No predicen resultados, cuando muchos estudios evolutivos ya predicen resultados. Es decir, el DSM-5 ha permanecido al margen de la investigación de los últimos 20 años y no ha incorporado prácticamente nada en su sistema diagnóstico. Alan Frances acaba reflexionando sobre qué es trastorno mental. Dice que al final, pues ni siquiera el DSM-5 se aclara. Él dice que es una de las peores definiciones que se dan de anormalidad o de problema mental o trastorno, ¿no? Al final dice, él resume de este modo, ¿no?
Un trastorno mental es lo que los clínicos tratan, los investigadores investigan, los docentes enseñan y los seguros pagan. En Estados Unidos los seguros privados, en nuestro caso probablemente la seguridad pública, los seguros públicos, ¿no? Pero en esa definición entra perfectamente el TDAH. Al final, TDAH es lo que los clínicos tratan, los investigadores investigan, los docentes enseñan y quien sea va pagando, sean padres, seguros o quien pueda ser, ¿no? Al final llega a esa situación un poco ya caótica o un poco ya de necesidad de cambio urgente. ¿Dónde está la solución? La solución en estos últimos 7 años ha estado en distintas propuestas y revueltas, que no voy a entrar aquí en ellas porque sería largo, eso sí sería otro webinar. Por ejemplo, la propuesta del RDoC. El RDoC es un sistema diagnóstico o propuestas diagnóstica del Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos. El HiTop, una propuesta de unos 35 investigadores también. Luego está el manual, también hay manuales psicodinámicos de psicopatología, hay manuales socializadores del trastorno, en fin, hay distintas opciones. Sin embargo, no hace falta irse tan lejos. Desde mi punto de vista, la solución estaba en el propio DSM-5. En el año 2012, un grupo de trabajo, una task force, el de neurociencia básica, clínica y genética, tenía esta propuesta colgada en Internet, un libro blanco que todo el mundo pudo bajarse durante un año. Era un cambio en los ejes del DSM-5, una propuesta de cambio, bastante radical, como lo veis aquí. A partir de ese momento, según el grupo de neurociencia básica, los diagnósticos se iban a definir por eje 1, genotipo, eje 2, fenotipo neurobiológico, eje 3, fenotipo conductual, eje 4, modificadores ambientales o precipitantes, factores de riesgo, eje 5, objetivos terapéuticos y respuesta. Ese era el libro blanco que estuvo casi un año vigente y que muchos seguimos y nos bajamos y hasta yo mismo hice algún, no webinar, pero algún seminario avanzando los cambios en el DSM-5 pensando que se iban a instaurar. Si no completos, sí que al menos los ejes diagnósticos iban a cambiar de forma muy relevante. Al final, como sabéis, pues nada de esto tuvo sentido, ¿no? Nada de esto tuvo sentido. Al final, el DSM-5 se ha quedado como está, prácticamente como DSM-4, y esta propuesta del 2012 pues se descolgó de la red, pues ha quedado silenciada y nunca más se supo, ¿no? Bien, en esta segunda parte ahora del webinar voy a intentar hacer un análisis de los perfiles basados en este mismo sistema, vuelvo al sistema, no en todos, porque no tocaré genética, por ejemplo, y tampoco factores ambientales, pero sí algunos fenotipos para intentar ver que tenemos opciones de progreso diagnóstico con estas características. En general, me centraré en lo que conocemos, lo que sabemos del perfil neurobiológico, del perfil neuropsicológico y del perfil conductual del TDAH, lo básico, lo más establecido, lo que la investigación lleva en algunos casos 20 años aportando sobre el cerebro TDAH y la conducta TDAH, ¿no? Y después, a partir de esto, voy a hacer mi propuesta de posibles reestructuraciones en el diagnóstico. Bueno, ¿qué sabemos del perfil neurobiológico del TDAH? Bien, voy a dejar de lado lo que sería la neuroimagen estructural, o sea, los estudios sobre estructuras cerebrales, que hay bastantes y tradicionales, que siempre hablan de que el TDAH, el cerebro TDAH, es de menor volumen que el TDAH de los normotípicos, que el cerebro normotípico. Bueno, como esto es algo polémico y las diferencias son muy escasas, no me meteré en esta cuestión. Sin embargo, directamente entraré en lo que yo creo que está más demostrado o más establecido. Los estudios de neuroimagen funcional del TDAH. Estos estudios llevan 30 años en acción. Empezaron con lo que llamamos el paradigma de actividad y últimamente han seguido con lo que llamamos en los paradigmas de reposo. En el paradigma de actividad, el niño o la persona con TDAH realizaba tareas que eran comparadas con grupos normotípicos. Fundamentalmente 3 tipos de tareas. Tareas de control inhibitorio, tareas de memoria de trabajo y tareas atencionales. Mientras realizaban la tarea, se estudiaba el funcionamiento del cerebro con técnicas de neuroimagen. ¿Qué sabemos o qué concluimos de esto? Pues con independencia de que haya datos algo contradictorios y que pueda haber algún tipo de polémica específica o puntual, tenemos esa clara conclusión. En el cerebro TDAH, en comparación con el normotípico, hay una hipoactivación fundamentalmente de 3 redes cerebrales muy bien establecidas. La red frontoparietal, la red de atención ventral y la red frontoestriada. Yo creo que aquí hay, digamos, poca discusión en esta afectación. En mayor o menor grado, pero en esta afectación. La red frontoparietal está relacionada, así muy brevemente, con los procesos ejecutivos dirigidos a objetivos. La red de atención ventral está relacionada fundamentalmente, es una red de reorientación atencional destinada a poder descubrir los estímulos relevantes en el contexto, a poder focalizarnos en lo que realmente importa del contexto.
Y la red frontoestriada es la red de control de conducta, de autocontrol y de aprendizaje por reforzamiento. Estas tres redes aparecen hipoactivadas. ¿Hipoactivadas qué quiere decir? Que el nivel de funcionamiento cerebral en estas redes es menor de lo esperado, al menos comparativamente con los grupos normotípicos. En el otro paradigma, mucho más reciente, en los últimos 10 años está ganando mucha fuerza y está resultando más útil en muchos trastornos, en muchas alteraciones. Y en el caso del TDAH, desde mi punto de vista, ha sido pues, una aportación complementaria de primer nivel. En estado de reposo el sujeto no hace nada, simplemente pues está mirando pues, una pantalla de ordenador, un smile, en situación de relajación y se mide su actividad cerebral. Se mide fundamentalmente la red en modo automático, la Default Mode Network. Se mide cómo está su activación y cómo cambia cuando se le exige una nueva actividad. Este paradigma nos ha dado el complemento del funcionamiento del cerebro TDAH. Si en actividad está hipoactivo, en el reposo está hiperactivo. Es decir, hay una conectividad muy reducida y una hiperactivación de lo que sería la red por defecto, que dificulta mucho la puesta en marcha de este cerebro. Cuando hay un cambio, cuando se le exige que empiece a funcionar, la puesta en marcha es lenta, es mucho más demorada, es, por así decirlo, mucho más diésel, empleando una palabra coloquial, ¿no? Le cuesta muchísimo más arrancar y ponerse en activación. Ese coste en lentitud, este coste en activación, es lo que yo creo que define claramente el cerebro TDAH. En momentos de funcionamiento o que se exige funcionamiento no llega a activarse en el punto máximo, en el momento de reposo se activa excesivamente. Yo creo que estas dos conclusiones, aunque podamos matizar y aunque podamos, evidentemente, si aportamos ya investigación y proyectos y papers en concreto, pues encontraríamos matices y encontraríamos discusiones, evidentemente, ¿no? Pero en general yo creo que están mayoritariamente aceptadas. ¿Sobre qué o sobre qué bases se manifiestan los problemas en las tres redes que hemos visto? Pues fundamentalmente en una disponibilidad reducida de tres sistemas de neurotransmisores, también ya muy conocidos de hace mucho tiempo. De hecho, son los tres sistemas en los que se asienta el tratamiento farmacológico. Lo que hacen los psicoestimulantes o los fármacos en TDAH, algún no psicoestimulante, es mejorar la disponibilidad de neurotransmisores en tres sistemas. El sistema dopaminérgico, el sistema que guarda relación con planificación, inicio de respuestas motoras, activación, cambio atencional, reacción a la novedad, aprendizaje por recompensa. Claramente los psicoestimulantes, los de toda la vida, tienen un efecto positivo en incrementar la disponibilidad de dopamina en ciertas áreas cerebrales, especialmente la red frontoestriada y frontoparietal, en la cual pues, hay una mejora en el comportamiento del niño. El sistema noradrenérgico, que es el que modula la excitación, los sistemas atencionales, los procesos cognitivos implicados en activación, la preparación para la respuesta, es el sistema al que afecta sobre todo la atomoxetina, el otro fármaco, digamos, habitual en el TDAH, la estratera. Evidentemente, el sistema dopaminérgico y noradrenérgico forman parte de las catecolaminas porque comparten una gran interacción entre ellos. Y un sistema menos estudiado, bastante menos estudiado, pero que se ha revelado interesante, es el sistema serotoninérgico, es decir, el que regula el estado de ánimo, los ritmos circadianos, sueño, alimentación, conducta social, memoria. Ya sabéis que muchos niños con TDAH tienen alterados los ritmos circadianos, duermen mal, duermen poco o excesivamente, tienen un sistema también, se alimentan como un sistema diferente en cuanto a las rutinas, les cuesta mucho las rutinas y evidentemente tienen problemas en memoria de trabajo y una desregulación del estado de ánimo bastante evidente en muchos casos. Por tanto, desde el punto de vista neurobiológico tenemos unos conocimientos y unos perfiles bastante bien determinados. Bueno, vamos a un tema que nos toca más de cerca, que es la parte neuropsicológica, nos toca más de cerca a los psicólogos, ¿no? Y aquí, pues, voy a destacar dos trabajos de dos autores que yo sigo con admiración, ¿no? Evidentemente con interés, ¿no? Los trabajos de Joel Nick y de Eric Wilcutt, yo los recomiendo mucho porque generalmente son muy interesantes, tanto los de investigación como sus reflexiones. Ambos a veces tienen blogs y tienen aportaciones divulgativas que son muy interesantes para entender el TDAH desde una base puramente experimental, que es lo que ellos han hecho. Los modelos de Joel Nick y de Eric Wilcutt son, yo creo, hay muchos más autores, ¿no? Pero bueno, en el ámbito neuropsicológico creo que marcan la pauta sobre los conocimientos más asentados.
¿Dónde están las alteraciones en tareas neuropsicológicas? Pues en las tres que antes hablaba que se utilizan en la neuroimagen. En tareas atencionales, especialmente tareas de atención sostenida de vigilancia, en tareas de inhibición motora, fundamentalmente las tareas go, no go, las tareas de stop, y en tareas de memoria de trabajo, las que queráis, diferentes tareas de Mark Rapport, por ejemplo, las tareas del WISC-5, tareas que también están en el NEPSI, y entre todas ellas aparece la velocidad de procesamiento como una especie de medida transversal. No exactamente la velocidad pura, no es que sea el tiempo de reacción puro. La hipótesis siempre ha sido que los TDAH son más lentos y tienden a ser más lentos, aunque muchas veces no es la clave. La clave está en la variabilidad en el tiempo de reacción. En todas esas tareas que veis aquí, al medir el tiempo de reacción, todas tienen medida de tiempo de reacción. El elemento clave del TDAH es su variabilidad. Varían muchísimo más. Tienen entradas y salidas en la capacidad de focalización y eso es lo que caracteriza el funcionamiento neuropsicológico del TDAH. Pero, en fin, las tres tareas son muy conocidas y en las tres tareas, como sabéis, en algún caso hace más de 50 años que se aportan datos. Vuelvo a Virginia Douglas, desde el año 73-74 tenemos datos de problemas en atención sostenida de los niños con TDAH. Ahora bien, aquí hay un problema y es que los resultados son positivos pero extremadamente heterogéneos. Y eso para algunos es un problema y se critica, ¿no? En el sentido de decir, el perfil neuropsicológico tiene poca importancia en el TDAH porque puede ser extremadamente heterogéneo. Un niño puede tener alterado solo atención, pero otro niño tendrá atención perfectamente bien, pero tendrá memoria de trabajo, otra velocidad de procesamiento. O sea, da la idea de que el perfil alterado, al ser muy heterogéneo, pues no sirve. Yo creo que esto es un error. Si el perfil está alterado, está alterado. Que sea heterogéneo, bueno, el TDAH es heterogéneo, es espectral, o sea, no podemos pretender encerrarlo o meterlo en el mismo tarro y cerrar el tarro y decir eso es TDAH. Eso no es posible. Para mí es el mismo ejemplo que el trastorno del espectro autista. Entre un autista síndrome de Asperger leve y un autista con discapacidad grave, ver a los dos chicos, la diferencia es extrema, clínicamente extrema. Uno prácticamente está adaptado a su vida normal, otro prácticamente requiere pues, 100% de atención. Y sin embargo, todo es espectro autista. No tiene por qué ser diferente en otros ámbitos. Puede ser en esquizofrenia, puede ser en otros trastornos. También en TDAH. Lo importante para mí es que tengamos la idea de que hay un perfil neuropsicológico alterado. Está este perfil. ¿Dónde está alterado? Eso ya puede depender. Y puede ayudar a hacer subtipos o subsubtipos o puede ayudar a matizar intervenciones, todo lo que queramos. Pero lo importante es tener claro que el perfil puede estar alterado en el TDAH y de hecho debería estar alterado en el TDAH si aceptamos que es un trastorno del neurodesarrollo, un trastorno neuropsicológico. ¿Dónde se dan estas alteraciones? Pues esto es la teoría de Joel Nick directamente, ¿no? Hay más teorías y hay cantidad de funciones que se han propuesto, ¿no? Pero esta me parece especialmente simple, clara y fundamentada. Dice Joel Nick que el funcionamiento cognitivo del TDAH está alterado en el arousal, atención no ejecutiva, es decir, lentitud o variabilidad en la preparación y ejecución de las respuestas. Es uno de los primeros síntomas de TDAH, los más demostrados. En función ejecutiva, claro, funciones ejecutivas, algunos autores hablan de 100 funciones ejecutivas. Las teorías son muy amplias, ¿no? Pero fundamentalmente en el TDAH es dificultad en planificación, en control y en habilidad de resolución de problemas, o lo que llamaríamos inflexibilidad cognitiva. Otro aspecto muy interesante, procesamiento temporal, déficits en la estimación y reproducción de los intervalos temporales. Aquí se da tanto en tareas de laboratorio como en la vida diaria. Los primeros trabajos de laboratorio hablaban de tareas muy simples, tareas de tapping, donde tenías que simplemente seguir los intervalos de segundos, ¿no? Se veía que los niños con TDAH tenían una gran variabilidad, les costaba muchísimo el mantener intervalos a ciegas, ¿no? Comparados con sus compañeros. Pero es que en la vida diaria los niños con TDAH suelen tener muchos problemas de procesamiento temporal. El niño con TDAH, el mañana, pasado mañana, ayer, anteayer, la semana que viene, verano, primavera. El reloj analógico para muchos niños con TDAH es un problema. Lo aprenden muy tarde también. O sea que hay una clara evidencia de que el TDAH es el síndrome del aquí y ahora y que tiene muchas dificultades en el manejo del tiempo. Luego también habla de planificar, ¿no? ¿Cuánto me va a costar hacer esta tarea que tengo para hoy? ¿Media hora, una hora, 2 horas? Muchas dificultades de planificación. Y finalmente, motivación intrínseca. Dificultades para mantenerse on task, sin control externo, es decir, problemas para demorar gratificación. Problemas para anticipar un refuerzo lejano, que puede ser muy importante, pero que yo no puedo seguir trabajando para él. Me pierdo. Yo necesito que ahora mismo o alguien me ayuda o alguien me controla externamente o yo no voy a llegar allí. ¿Por qué voy a dejar de hacer la tarea? Es otra característica muy típica de niños con TDAH.
Bueno, visto los perfiles neurobiológico y neuropsicológico, acabo con el perfil conductual y también cito a tres autores. Uno de ellos, para todos muy conocido, Russell Barkley, el gran pope del TDAH en los últimos también prácticamente 20, 25 años, desde los años 90, principios de los 90. Y luego cito dos autores que para mí son muy importantes y también para la comunidad científica, Stephen Becker y Leonard Vance. Son los dos autores que más han publicado en tiempo cognitivo lento, en Sluggish Cognitive Tempo, y que han ayudado muchísimo a mejorar el perfil conductual de los niños con TDAH. De hecho, por ejemplo, Stephen Becker y Russell Barkley publican juntos ya actualmente, tras un primer periodo de cierta polémica entre ellos, ¿no? Pues ya han limado asperezas y a nivel también científico y están trabajando o colaborando en muchas publicaciones juntos, ¿no? Todo ello ha enriquecido nuestra percepción del perfil conductual del TDAH. Yo diría que en el TDAH en aspecto conductual hay dos patrones alterados muy diferentes, pero a la vez interrelacionados. El perfil clásico, diría yo, es el perfil de problema de autorregulación conductual y emocional. Y la novedad, lo más actual, es el problema interno, el problema de control de interferencias interno. En el perfil clásico, que es la teoría de Barkley, la teoría de autorregulación, tenemos niños con falta de control estimular y problemas de desinhibición conductual. Tenemos niños con una anormal respuesta a reforzadores positivos y negativos. Tenemos niños con dificultades en conductas gobernadas por normas, conductas que hay que anticipar las consecuencias. Y tenemos el modelo de autorregulación de Barkley, más conocido, que explica claramente el patrón clásico del TDAH combinado, de libro estándar o más definitorio, ¿no? Sin embargo, en la otra parte tenemos otra aportación. Tenemos a otro tipo de TDAH, entre comillas, o alteración o disfunción, que se caracteriza por niños con problema de alerta, de estar confusos, de no entender las cosas, de parecer distraídos, de lentitud extrema en la toma de decisiones, incluso a veces comportamental, en el procesamiento de información. En definitiva, tenemos niños con tempo cognitivo lento, o en términos en inglés, sluggish cognitive tempo, ¿no? Esta dimensión se interrelaciona con otras, también muy conocidas para los psicólogos experimentales, como es la idea de mind wandering, la mente errante o la mente que vaga. Es decir, la sensación de estar continuamente fuera de tarea, de tener continuamente pensamientos intrusivos, no ansiógenos, no dificultosos, o sea, no molestos, pero que interfieren claramente en mi actividad. Necesito focalizarme, concentrarme en hacer estos deberes, en estudiar esto, en hacer este trabajo, y mi mente continuamente me va entrando información divergente, que no tiene nada que ver, y se va de la tarea. Soy lento y soy divergente. Tempo cognitivo lento, mind wandering, combinándose en un perfil complementario y a veces diferente del TDAH. Bien, ya afronto la recta final del seminario con todo lo que he intentado defender como base de lo que es mi propuesta, y lo que ahora intentaré explicaros es cómo yo propongo rehacer los subtipos del TDAH más allá del DSM-5, pero tendría que añadir dentro del DSM-5, o sea, sin necesidad de irme muy fuera del DSM-5, ¿no? Que yo creo que es una postura, en principio, más prudente, sin necesidad de hacer una revolución dramática del diagnóstico. Que se podría hacer, no digo que no, no digo que eso, igual yo no estaría muy en contra de esto, ¿no? Pero para empezar, me voy a intentar ir más allá del DSM-5 sin moverme de sus parámetros genéricos. ¿Qué alternativas tenemos? Pues podemos reestructurar el TDAH en función de un perfil neuropsicológico y el perfil conductual. Aquí podría añadir el perfil neurobiológico, podría añadir el perfil genético, podría añadir el perfil de tratamiento. Lo podría hacer en los ejes que antes he hablado, que definían el grupo de trabajo en el año 2012 del DSM-5. Sin embargo, lo voy a hacer más simple. Me voy a centrar en los dos perfiles que más controlamos los psicólogos, el perfil neuropsicológico y el perfil conductual. De estos perfiles sobre el DSM-5 los voy a aplicar tanto sobre el TDAH combinado, sobre el TDAH inatento. No lo haré sobre la presentación hiperactiva impulsiva porque es una presentación que para mí genera dudas. De hecho, genera dudas a mucha más gente. No está clara esa presentación. El diagnóstico se hace relativamente poco. No encontraréis prácticamente ninguna investigación específica sobre hiperactividad e impulsividad como subtipo del TDAH. Específico de este grupo, prácticamente no hay nada estudiado o trabajado, ¿no? Sí, yo creo que el problema es que para muchos no se dan cuenta que es una evolución, es una presentación que evoluciona generalmente al TDAH combinado, a veces al espectro conductual, a TND, y a veces simplemente, si lo ves de muy pequeñito, a los 4 o 5 años, a veces simplemente es un problema madurativo y a los 8 o 9 años está prácticamente normalizado. Por tanto,
La presentación hiperactiva impulsiva la dejo de lado y me centro en rehacer el TDAH combinado y el TDAH inatento. Bien, el TDAH combinado, partimos de la base del DSM-5, conducta de inatención, impulsividad sobre actividad en grado alto. Yo lo que digo es que sobre este diagnóstico tendríamos que ver, aplicar un perfil neuropsicológico para ver si está o no alterado. El perfil será, como remarco aquí, heterogéneo. No vamos a tener un perfil único. No hay una tarea, ni dos tareas, ni tres tareas, ni una medida específica. Sí que hay un conjunto de tareas. Tareas de inhibición conductual, de atención, especialmente atención sostenida, sean de vigilancia, de rendimiento continuo, los TPTs, memoria de trabajo u otras funciones ejecutivas. Tanto tareas de laboratorio como medidas en la vida cotidiana, en la vida diaria del niño. Yo lo que digo es que este perfil va a estar alterado en alguna de estas funciones, en una o más de estas funciones. Puede o puede no estar alterado. Necesito mirar ese efecto. Supongamos que no esté alterado. Pues para mí estos niños que son TDAH combinados entrarían en una disfunción del espectro conductual. Empleo el término disfunción, que me gusta más que déficit. Un déficit, según el diccionario de la academia, es una falta o escasez de algo. Es algo que, en principio, es malo en sí mismo, ¿no? Una disfunción es una alteración cuantitativa o cualitativa de una función. Puede ser mala o no tiene por qué ser mala, simplemente puede ser diferente, ¿no? Claro, cuando digo espectro conductual, puede ser que sea un diagnóstico TND, negativo desafiante, puede ser un diagnóstico conductual o puede ser problemas de conducta. No todos los niños con problemas de conducta tienen un trastorno. Puede haber niños maleducados, simplemente, niños con dificultades por una mala acción de parenting, de crianza de los padres, ¿no? Por tanto, si el perfil no está alterado, yo me muevo o muevo al niño dentro del espectro conductual. Si está alterado, entonces yo entiendo que el trastorno es un trastorno de la autorregulación o por disfunción ejecutiva, un trastorno Barclay, por así decirlo, ¿no? Es un TDAH combinado, estándar, que fundamentalmente se caracteriza por este fundamento, autorregulación, problemática o simplemente llamamos disfunción ejecutiva en general. Bien. Siguiente apartado, el tema del TDAH inatento, es un poquito más complejo. Tenemos de partida conducta de inatención de DSM-5. Luego hay que mirar indicios clínicos. Claro, no va a llegar al punto de corte, a los 6 síntomas, pero puede haber o no un número importante o no de síntomas hiperactivos, de síntomas impulsivos. Primero miramos esta condición. Supongamos que sí, que hay un número importante de estos síntomas hiperactivos impulsivos. Pongamos 5 de 6, 4 de 6, o sea, para llegar al punto de corte que es 6, ¿no? 5, 4, son relevantes, ¿no? De nuevo miro el perfil neuropsicológico. Si no está alterado, de nuevo muevo al niño a disfunción del espectro conductual. Tiene conductas de inatención, es verdad, pero para mí son conductas motivacionales, conductas de interés, conductas más conductuales, porque no se registra una alteración mínima, una alteración fundamentada en la parte neuropsicológica. Si tiene el perfil alterado, pues entonces a eso le podríamos llamar una disfunción atencional con impulsividad. De nuevo, disfunción puede ser el trastorno, puede ser un TDAH inatento, puede ser un problema más bien de un diferente patrón de funcionamiento en procesamiento de información específico en atención, ¿no? Pero hay un componente impulsivo que también llama la atención. En general, podríamos aceptar que se mueve dentro del TDAH inatento. Ahora nos ponemos en la otra alternativa. No hay indicios de hiperactividad e impulsividad. Cero, podríamos decir. Cero síntomas de hiperactividad e impulsividad. ¿Está el perfil neuro alterado? No lo sé todavía. ¿Por qué no lo sé? Porque me estoy refiriendo a otro subtipo o a otra característica o a otro grupo o otra dimensión. La disfunción atencional con tiempo cognitivo lento alto. Claro, en esta dimensión que es bastante más reciente, no tenemos claro si el perfil neuro está o no alterado. En estos últimos 6 meses se han publicado 2 trabajos muy interesantes, en los cuales sí que aparece indicios de alteración neuro en el grupo tempo cognitivo lento, al menos en el grupo de puntuaciones muy altas. Sin embargo, entiendo que esto todavía está por dilucidar, está por aclarar. Por tanto, mantengo el interrogante, acepto que aquí está por definir, y sin embargo entiendo que estos niños entrarían en otra categoría, que sería, en otro ámbito, que sería la que yo denomino disfunción atencional con tempo cognitivo lento. En definitiva, ya para acabar, simplemente algo de resumen, ¿no? Mi idea, mi propuesta es evolucionar los subtipos del DSM hacia esas posibilidades. El TDAH combinado de toda la vida, conducta de inatención, impulsividad, sobreactividad, más problemas de conducta generalizada, para mí tendrían que entrar en 2 ámbitos. O bien, entrarían en el ámbito del espectro conductual cuando no hay una clara afectación neuropsicológica, cuando no es posible, cuando las pruebas neuropsicológicas no detectan nada específicamente de este niño,
para mí entra en un espectro conductual y, sin embargo, si hay un perfil neuropsicológico, aunque sea heterogéneo, aunque sea divergente entre los niños, entraría en el trastorno de autorregulación o trastorno por disfunción ejecutiva. Digamos, luego habría que ver si es leve, moderada, grave, si ya lo podríamos discutir, ¿no? Pero entraría en ese ámbito el aspecto del TDAH combinado. El TDAH inatento del DSM-5, pues tiene más opciones, como hemos visto. Aquí se caracteriza por conducta de inatención en grado elevado. Sin embargo, en principio, la hiperactividad e impulsividad está mucho más reducida. Aquí puede pasar varias cuestiones. Si no hay perfil neuroalterado, de nuevo, envío al niño al campo de disfunción del espectro conductual. De nuevo va a esa dimensión. Si está alterado, pues habría dos posibilidades. O bien una versión más leve del trastorno de autorregulación, muy centrado en conducta de inatención, o bien una disfunción atencional con impulsividad. Es decir, mantengo el problema atencional como núcleo central y observo, puedo detectar que hay un componente también impulsivo, conductual y también neuropsicológico. La otra y última opción es definir, en esta línea discontinua, la otra categoría más novedosa, es decir, niños inatentos, sin ningún síntoma de impulsividad y hiperactividad, que ya digo que no tengo claro si el perfil neuro estará o no estará alterado, pero sí que será una categoría diferente, una categoría que tendrá relación con las conductas internalizadas, tendrá relación más con conductas de depresión, con ansiedad, con problemas de interacción social, que se alejará del patrón externalizado típico del TDAH, tanto combinado como inatento. A esa categoría, de momento, ahí para abrir debate, la llamo disfunción atencional con tempo cognitivo lento. Bien, pues espero no haberme pasado mucho del tiempo ni haber cansado mucho, pero esta era mi idea de la propuesta de hoy. Es decir, en resumen, he querido poner de manifiesto lo que yo entiendo, las contradicciones o limitaciones del DSM-5 y apostar por una propuesta que no me parece revolucionaria, sino más bien evolutiva, a partir de lo que conocemos en investigación sobre cómo podría funcionar el DSM-5 en el futuro. Pero claro, esto nos lleva a una pregunta final, que es la que yo creo que todos tendremos que hacernos, ¿no? Es decir, ¿habrá DSM-6? Yo creo que en las condiciones que he apuntado va a ser difícil, porque hay un movimiento, yo creo, de rechazo al sistema diagnóstico actual importante ya, ¿no? Entonces, yo no sé si habrá DSM-6, si se adoptarán cambios, si será presión suficiente para los cambios o cómo será el futuro. Pero, en fin, lo dejo ahí. Gracias por la atención y abrimos, yo creo, ahora un turno de debate o de comentarios, lo que queráis en función del webinar. Perdón, allí tenéis también el email, por si alguien, lo digo porque como, bueno, siempre hay mucha información un poco acelerada, si alguien desea, pues, yo qué sé, información de los papers, del modelo de NIC o del modelo de WCAT o cualquier cosa que necesitéis más de apoyo del webinar, pues lo podéis pedir aquí en el email de abajo. Pues nada, gracias. Bueno, gracias a ti, Mateu. Voy a dar paso a las preguntas y mientras que la gente pide turnos o escribe preguntas en el chat, como prefieran, te voy a hacer yo un par. ¿Vale? Y además, primero de todo, la primera pregunta que te voy a hacer es relativamente fácil y relativamente obvia. Visto el gran modelo, a mí me ha interesado muchísimo el modelo que propones, porque al final, yo creo, no sé si te pasa a ti, pero Roberts en 2017 publicó un artículo en el cual cogía a muchos niños con TDAH y se vio que había 3 clústeres. No sé si te acuerdas de un clúster mayoritario en el cual no había problemas en rendimiento cognitivo. Por tanto, claro, nos planteamos que entonces estábamos, y esto además en la clínica pasa, que muchos de ellos pasas pruebas y no tienen problemas cognitivos. Entonces, yo creo que fue un punto, ¿no?, de inflexión en entender que podría haber una parte más clínica o más observable y otra parte más de TDAH un poco más con déficit cognitivo. Entonces, bueno, mi pregunta es si te planteas validar y publicar el modelo y desarrollarlo, no quizás en artículos científicos, y te hago las 2 o 3 que tengo, ¿vale? Eso por un lado. Luego, cuando has referido el DSM-5, yo también me acuerdo que había cantos de sirena en cuanto a desgajar la parte, lo que propones tú un poquito también, ¿no? Desgajar la parte conductual, esta hiperkinesia, hiperactividad, pero que pueden no tener déficit cognitivos. Y por otro lado, desgajarlo con la parte más atencional, más cognitiva. Me recuerda más en el año previo del DSM que esto era como inminente y que iba a salir, que se iba a desgajar, ¿no? Que se iba a hacer en 2, un más neurocognitivo que fuera una atención y otro más trastorno del comportamiento, por aquello de que antes era trastorno del comportamiento, que fuera más conductual. ¿Por qué crees que no al final salió esto, no? Sobre todo teniendo en cuenta que
A mí me sorprende ver que el tiempo cognitivo lento tiene ya 10, 15 años, dijéramos, cuando se descubrió, pero sin embargo eso no se ha ido destilando todavía a los manuales diagnósticos. Y sin más, estas dos preguntas tenía. Y reseñar el tema de los sistemas de clasificación neurocognitivos, que también están inminentes por salir, o eso dicen, pero como son cantos de sirena, tampoco sabemos muy bien cómo estará. Bien, gracias, Iván. Bueno, pues yo creo que compartimos un poco visión, como tú sabes, en este campo y lo que tú has comentado, pues también está en mi propia idea, ¿no? El modelo, realmente el modelo, lo que he intentado marcar, el modelo, pues, o sea, a mí me gusta, pero no, evidentemente no es mío. Yo creo que deriva de lo que tenemos, lo que conocemos de muchos trabajos previos. Y lo que decía, me he basado en lo que prácticamente hay, se lee y se defiende. Yo creo que muchísima gente podría estar de acuerdo en ese modelo, porque de hecho ya es el modelo como, digamos, impectore, con el que funcionamos muchos. Yo, por ejemplo, en nuestra pequeña unidad de TDAH, siempre hacemos perfil conductual, perfil neuro y siempre acabamos haciendo una diferenciación entre los dos perfiles en nuestra TDAH, ¿no? Nos basamos en DSM-5 porque es obligatorio y tal, el diagnóstico final, pero remarcamos mucho los dos perfiles. Yo creo que cada vez más gente lo hace en este sentido, ¿no? Y lo que dices tú, al final hay bastantes evidencias de que a mí podemos discutir si es TDAH o no es TDAH, pero evidentemente hay un TDAH conductual, entre comillas, de un tipo de niño pues, que destaca por esa característica, y hay un TDAH con afectación cognitiva, evidentemente, sí. ¿Cuál es el problema para mí fundamental? Que en investigación esto no se tiene muy en cuenta. Es decir, la mayoría de investigaciones que trabajan en tratamiento o en efectos o en análisis, la muestra cuando se recluta con criterios de SM5 y se dice, pues, un experto famoso, no sé qué, o lo que sea, o 3 expertos han hecho una entrevista, una escala para padres, para no sé qué, y entonces hemos seleccionado a 50 niños con TDAH criterios de SM5. Pero yo digo, ¿estos 50 niños de SM5 son iguales que los míos? Probablemente no. Yo tengo 50 y tengo 25 con el perfil neuroalterado y 50 que no. ¿Sabes? Ellos no me dicen esa información. Entonces, cuando comparamos los estudios, ¿estamos comprando lo mismo o no estamos comprando lo mismo? Yo creo que no. Creo que hay tal diversidad que si no acotamos un poco más el sistema, se nos confunden los datos. Luego aparecen las contradicciones. Es que no sé qué, es que este niño funciona el psicoestimulante, pero a un grupo no le funciona, este no sé qué. Es porque tienen características de base diferentes. O yo lo entiendo así, ¿no? Entonces, yo creo que una de las ideas del modelo es intentar avanzar en un diagnóstico no más rígido, pero sí un poco más detallado, más clínico, digamos, ¿no? Esta es la idea. ¿De por qué no se ha incorporado DSM-5? Pues es el gran debate, ¿no? Yo creo que aquí ha habido de todo. Evidentemente, yo aquí he apuntado el tema de las presiones de las farmacéuticas, que ha levantado ampollas, ¿no? Pero es que hay incluso documentales, hay estudios, es increíble, ¿no? Evidentemente, voy a ser coloquial así para entendernos, el pastel, ¿no? de los psicofármacos en niños está centrado en TDAH. Prácticamente no hay ninguna guía clínica que lo aconseje, o sea, con niños de 10 años, ni con depresión, ansiedad generalizada. En general no empiezan con psicofármacos con estos niños, en general, ¿no? En cambio, en TDAH sí, en TDAH pues se empieza con 6 años, con 7 y hasta con preescolar, ¿no? Entonces, desde el punto de vista médico, aunque he de decir que las guías médicas no lo recomiendan así, por ejemplo, la guía NICE, que es la más conocida, no lo pone como primera opción nunca, ¿eh? Pero al final, por derivación y un poco por formación profesional, pues cuando un niño va a un centro, a una unidad, por ejemplo, mis unidades que yo conozco de psiquiatría infantil públicas, pues la mayoría, el 90% salen con fármacos como criterio. Entonces, ahí hay un ámbito muy importante, ¿no? Si tú amplías el diagnóstico, si tú fuerzas el diagnóstico, evidentemente, pues siempre cae el fármaco. Para el fármaco hace falta que salga TDAH en algún sitio. Es decir, tú puedes tener niño con trastorno en espectro autista, pero su diagnóstico con TDAH, cae fármaco. Niño con trastorno incluso de depresión, pero con síntomas TDAH, uy, es que no sé qué, va mal el rendimiento académico, lo veo muy despistado. Bueno, vamos, metemos también el psicoestimulante a ver qué pasa, un tiempo, controlamos. Es decir, el pastel es tan grande y tan atractivo para las grandes multinacionales que evidentemente yo puedo entender que mucha gente sospeche de esta presión, ¿no? De esta tremenda presión, ¿no? Lo digo porque si os fijáis, insisto en este documental de Netflix, no digo una publicidad de Netflix, pero creo que está en la plataforma, que es Take Your Pills, porque sale un personaje muy importante que es Kate Connors. Kate Connors lo conoceréis de las escalas Connors, que es del TDAH. Kate Connors fue el primer gran investigador subvencionado por las farmacéuticas para hacer estudios de efectividad de psicoestimulantes. Y los hizo bastante tiempo y él reconoce en ese documental que se hizo bastante rico con esto. O sea, pero ahora reniega un poco de estos trabajos. Ojo, ya que es un hombre mayor, reniega de estos trabajos y cree que fueron exagerados probablemente. La presión de los psicoestimulantes sobre el TDAH es exagerada, ¿no?
Y aquí falta saber si la APA fue o no fue sensible a esta presión. Evidentemente, nunca lo reconocerán, pero que otros grandes psiquiatras como Alan Frances, pues, tenga sospechas, pues, hombre, para mí, evidentemente, sospechas hay, es inevitable, sospechas hay. Bueno, te voy a hacer una pregunta, dos preguntas en una, porque creo que tiene sentido hacerlo así. Son preguntas de María del Mar y Carmen, que preguntan que si no está alterado el funcionamiento neuropsicológico, podríamos hablar entonces de una disfunción más de tipo conductual. Y entonces, ¿tendría sentido mantener el diagnóstico de TDAH? Y la otra pregunta que formula Carmen, que creo que viene un poco también al hilo, es, al principio señalas que el TDAH no es una enfermedad mental, pero sin embargo aparece recogido en el manual diagnóstico, en el DSM. ¿Esto no es contradictorio? ¿No debería, por tanto, eliminarse de los manuales de trastornos mentales? Muy bien, pues bien. En la primera voy a hacer un poco radical. Yo lo sacaría, sinceramente. Yo saco niños, los TDAH puramente conductualizados, por así decirlo, yo creo que están mucho más en el espectro conductual. Son niños con problemas de comportamiento, algunos graves, con problemas de impulsividad, también graves. Pero para mí estos niños generalmente guardan una fuerte vinculación con estilos de aprendizaje, con factores contextuales, en muchos casos, ¿no? Y yo al menos, en cuanto a intervención y enfoque diagnóstico, los tiraría por esa parte, ¿eh? Me arriesgo un poco porque alguno de ellos también tendrá disfunción, como digo, puede tener disfunción neurocognitiva o base, ¿no? Me arriesgo un poco. Pero desde mi punto de vista, muchos TDAH combinados son niños de trastorno conductual y están ahí, digamos que colocados en ese ámbito. Hay diferentes presiones. Yo cuando a un padre le digo, viene un padre, lo digo también porque noto esa presión. Algunos padres vienen con la idea de que tener el diagnóstico en TDAH, porque le parece un diagnóstico importante, les parece un diagnóstico que explica muchas cosas de su hijo, ¿no? Si tú le dices, yo no lo veo TDAH, su hijo tiene un problema de comportamiento, y te dicen, ¿y esto qué es? No, pues nada, este niño tiene un problema de comportamiento, hay que cambiar aspectos de su forma de interactuar, vamos a ponerle rutinas, vamos a cambiarle sistemas de reforzamiento, vamos a cambiarle sistemas motivacionales, vamos a cambiar allí. Y se quedan un poco como parados, ¿no? Como diciendo, pero esto, como esto no tiene importancia, ¿no? Como esto no tiene importancia. Bueno, es que claro, si esto no tiene importancia, entonces ya no quedaría ningún niño con trastorno de conducta. Todos tendrían TDAH, todos serían TDAH en ese ámbito, ¿no? Yo entonces sería, como mínimo, muy pulcro, ¿no? Intentaría descifrar bien dónde está el problema. Y si es problema de conducta, lo sacaría fuera de conducta. O sea, en ese caso, mi propuesta actual sería esta. Sobre el tema de enfermedad o no enfermedad DSM-5, bueno, es el problema del DSM-5, claro. En el DSM-5 hay enfermedades mentales y hay trastornos, no es una enfermedad mental. Ese es el problema, ¿no? Por ejemplo, si yo digo que este seminario me lo dicta el Señor, un Dios, y mi palabra es la palabra de Dios, y habéis escuchado la palabra de Dios, en este momento, evidentemente tengo una enfermedad. Es evidente que tengo una enfermedad, ¿no? La esquizofrenia es una enfermedad. Una depresión grave es una enfermedad. Un trastorno bipolar es una enfermedad, porque son totalmente incapacitantes para la persona. Es una evidencia, ¿no? Pero un TDAH no es una enfermedad. El niño con TDAH no es un niño triste. El niño con TDAH puede ser perfectamente feliz. Puede tener una vida, digamos, si no le amargas tú, él vive su vida perfectamente feliz. Un niño con TEA tipo Asperger no es un niño con enfermedad. Nosotros tratamos Asperger en la universidad, universitarios. Claramente Asperger. No son infelices, no son tristes, no tienen conciencia de problema. Vienen a mi consulta porque les hacen venir a mi consulta, pero ellos no tienen ninguna necesidad de ese problema, ¿no? Y así con más evidencias, ¿no? Es decir, en el DSM-5 se mezclan y hay que decir enfermedades de disfunciones. Entonces, ese es uno de los problemas del DSM-5, lo que decíamos antes, ¿no? Que habría que separar esto de una forma, ¿no? Una cosa es una enfermedad donde la persona está totalmente afectada a nivel personal, está incapacitada a nivel personal, está haciendo daño tal vez a otros. Y otra cosa es a mí, que me dices que tengo un problema, pero yo no tengo sensación de problema. O sea, tú me dices que tengo un problema, pero yo en mi vida lo llevo bien. No me hagas estudiar matemáticas, yo estoy bien. No me hagas no sé qué, yo estoy bien, ¿no? No me hagas ir a fiestas sociales, porque no quiero ir a fiestas sociales. ¿Para qué quiero ir? Yo estoy bien con mi ordenador y jugando aquí online. Es decir, esa es la cuestión y esa es la confusión del DSM-5. Se confunden enfermedades, trastornos, disfunciones, de ahí el problema de qué es normal, qué es patológico, ¿no? Y la idea de que el DSM-5 ha acabado patologizando la vida ordinaria en muchos casos, ¿no? De hecho, si os fijáis, en cada DSM cada vez hay más trastornos, ¿no? Cada vez hay más trastornos, hasta el punto que decía también Alan Frances, que llega un punto en que no hay ninguna persona en el mundo que no tenga un trastorno en DSM-5,
todo el mundo sería diagnosticable de algún modo, ¿no? Estamos como en una especie de espiral hacia el infinito. Si cada vez incrementamos en 50, 100 trastornos más, cada vez más, pues esto no tiene mucho sentido. Yo creo que hay que empezar a descifrar el grano de la paja, ¿no? Y a diferenciar claramente lo que serían enfermedades mentales, lo que serían alteraciones de disfunciones. Otra pregunta que te lanzo. ¿Qué te parecen las terapias para mejorar el TDAH que se basan en los reflejos primitivos? Pues la verdad es que los desconozco. No, seriamente las desconozco. No puedo opinar sobre esas terapias, no. Mi modelo terapéutico, yo, para deciros, he trabajado, o sea, simplemente para avanzar sobre el tema, yo he trabajado en neurofeedback con resultados buenos, pero limitados. O sea, entiendo que puede ir bien para un subtipo de niño bastante específico, no para todos los niños con TDAH, en lo que he trabajado. He trabajado con intervención cognitiva o trabajo con distintas plataformas. Hemos trabajado, por hablar de una especialidad, con Neuronat, por ejemplo. He trabajado también con Cogmet. Hemos trabajado también con algunas de otras empresas de aquí, como con Nastia también. Y también soy relativamente, no escéptico, pero el problema de la generalización de los avances es muy importante. Es decir, si tienes que trabajar con estas plataformas, necesitas ligar muchísimo ese trabajo con el trabajo de campo, con el trabajo de la vida diaria del niño. Someter al niño a intervención cognitiva en 2 meses, en 2 días por semana, 1 hora, de mejora de atención, de memoria, no sé qué, te mejora lo que estás enseñando, pero no le mejora matemáticas, no le mejora su planificación, no le mejora su vida diaria, ¿no? Entonces, ahí también necesitamos un salto desde mi punto de vista para trabajar. O sea, neurofeedback, he trabajado en esto. Tengo algún conocimiento en un estudio de dietética con ácidos grasos, ácidos omega 3,6, que participé en un estudio médico, con resultados también interesantes, pero limitados, ¿no? Luego, al final, lo que funcionamos, lo que va bien es el combinado, cuando utilizamos psicofármacos, manejo de conductas para padres, intervención educativa con el niño, adaptación curricular. Es la plataforma que yo me muevo en intervención de estos niños. Que el psicofármaco a veces para mí no sería necesario, a veces, y a veces sí. Entonces, es el modelo que yo me muevo en intervención, lo digo ya para más preguntas o en ese aspecto que pueda haber. Silvia, si quieres plantear la pregunta. Tienes que abrir eso. Sí. Bueno, buenos días, me alegro de veros a todos. En especial, bueno, pues Mateo, siempre que nos vemos por ahí, por esos congresos de Aitana, vamos un poco con el tema este de fondo, ¿verdad? Bueno, decirte que me ha parecido muy interesante, por muchas veces que te escucho siempre, la verdad se me queda alguna idea nueva más, así que lo agradezco. Mira, y además, más que una pregunta, era un poco comentar contigo alguna idea y también a ver lo que tú piensas, porque, claro, también quizá ahora por, digamos, de formación con el tema de la neuropsicología, que ya sabes que estoy muy metida en este tema, se podría entonces, en este caso, por lo que tú también has planteado, decir que, bueno, la perspectiva de la neuropsicología podría establecer unos criterios más claros, porque de hecho tú claramente has explicado toda la base de la neuroimagen funcional, incluso yo me estaba acordando cuando tú hablabas de cómo había una hipoactivación en la cuestión de las actividades, la parte del sistema atencional supervisor, ¿no?, que comenta Javier Tirapu. Entonces, tanto por el tema también de los neurotransmisores, que incluso va acompañado con psicofármacos desde hace mucho tiempo, es decir, hay tanta base ya comprobable que quizá esto ya no se puede estar de espaldas, ¿no?, a la neuropsicología, lo digo sobre todo por el DSM-5, porque también es una cuestión que yo muchas veces me he preguntado cuando salió y ya vi yo la portada, yo todo emocionada, digo, qué bien, trastorno del neurodesarrollo, esperaba que ahora también hicieran una perspectiva de diagnóstico desde el neurodesarrollo, pero es que ¿qué va? O sea, para nada. Entonces, claro, eso sería una de las cosas que yo creo que, no sé, desde el punto de vista tuyo, desde el punto de vista también de una posible revisión del DSM-5, se pudiera tener en cuenta porque hay factores neurogenéticos evidentes, ¿no? Y además, por otro lado, también junto con eso también quería comentar contigo lo absurdo también del DSM-5 de cómo eliminar determinados contextos que son imprescindibles cuando después sabemos los que intervenimos en clínica que tiene que ser multimodal, es decir, que tenemos que intervenir en todos los contextos.
Entonces, si la intervención es en todos los contextos, porque también ese déficit está, o esa disfunción está en todos los contextos. Por tanto, no sé, yo quería comentar contigo un poco esto y sobre todo ver el peso que pudiera tener en este caso la neuropsicología para ayudarnos en este trastorno, porque realmente yo sí creo que es un trastorno del neurodesarrollo. Cierto que no es un trastorno mental, que es diferente, pero un trastorno del neurodesarrollo, pues sí, porque hay unas alteraciones, ¿no?, en lo que son las disfunciones. Era un poco comentarlo contigo. Pues bueno, totalmente de acuerdo, Silvia. Yo creo que estoy totalmente en la línea que tú comentas. O sea, para resumirlo, lo que no puede hacer, pues, siendo así un poco simple, ¿no? Pero lo que no puede hacer el DSM-5 es sacar al TDAH trastorno de conducta, meterlo en trastorno de neurodesarrollo y mantener el mismo sistema diagnóstico. O sea, le hemos cambiado el nombre, pero le evaluamos igual. Ostras, dices, hombre, algo no cuadra aquí, ¿no? Si lo quieres meter allí, algo tienes que cambiar, al menos al menos en sugerencia, o es que no hay ni una mínima referencia al funcionamiento neuropsicológico, ni mínima referencia en el DSM-5. Yo creo que esto fue la gran sorpresa, ¿no? Lo que dices tú, cuando abrimos el manual y vemos trastornos de neurodesarrollo, dices, hombre, al menos hemos cambiado algo. Y luego cuando lees, dices, pero ¿qué hemos cambiado? Estamos igual que antes, ¿no? O sea, ¿para qué cambiamos el nombre si seguimos igual, ¿no? Yo creo que este es el gran reto, ¿no? Como decía ahora Iván, probablemente los trastornos de neurodesarrollo neurocognitivos, hablamos de todo, ¿no? Aquí hablamos de los infantiles, que es lo que me interesa, pero podríamos hablar también a los trastornos, digamos, de demencias o trastornos, digamos, de funciones cognitivas alteradas. Probablemente requerirían un sistema diagnóstico propio, o diferenciado, o marcadamente separado, ¿no? Por ejemplo, en TDAH y ligando con el tema de demencias, ¿no? Hay unos estudios muy interesantes en TDAH en sustancia blanca, que es los axones, que habla de la conectividad cerebral. En la mayoría de demencias, o en muchas de ellas, hay alteraciones graves de la sustancia blanca en el cerebro, que se ven claramente y lo que detectan, ¿no? Pero es que en el TDAH se han descubierto microlesiones de sustancia blanca muy pequeñitas, muy marcadas, que también afectación en la conectividad neuronal, ¿no? No sabemos el grado de implicación que esto puede tener, pero de nuevo te hacen pensar que te estás moviendo en otro ámbito. O sea, eso forma parte del mismo constructo, de una idea de neuropsicología o neurocognición o de neurociencia, como se le quiera llamar, y cada vez parece o requiere que esto tenga un tratamiento aparte o diferenciado. Yo sería favorable tal vez a empezar a dividir ya el DSM-5, lo que decías tú, el DSM-5, en lo que son enfermedades mentales, lo que son trastornos de desarrollo, lo que son disfunciones. O sea, empezar a seccionar y darle otro sentido diferente al manejo. No meterlo todo allí dentro, porque es que aquello es una olla de grillos prácticamente, ¿no? Donde todo te chirría y todo se hace complicado. Y yo creo que lo que decía antes, que el DSM-6 será difícil que salga, no sé en qué condiciones puede salir, ¿eh? Pero va a ser difícil que lo saquen igual, porque al menos ya hay un movimiento importante. Lo que decías, antes eran los antisistemas, pero ahora ya hay muchísimos clínicos y muchísima gente del propio sistema que dice, oye, esto no funciona, y claramente no funciona, no se adapta a la investigación, lo que decías tú ahora, Silvia. Tenemos un montón de datos, luego resulta, cuando hacemos el diagnóstico, ¿qué hacemos con esto? Lo obviamos, porque no lo puedes emplear, vas girando hojas allí y dices, hombre, dirá algo, ¿no? A ver, pero no dice absolutamente nada, se mantiene, digamos, en la psiquiatría crapeliana, ¿eh? O sea, en la fenomenología típica, no se ha movido de allí. Y bueno, pues ahí estamos, ahí estamos. Bueno, plantean también una reflexión pregunta, que me parece también muy interesante, y es si existen artículos que muestren que los TDAH sin afectación neuropsicológica responden mejor a una intervención contextual que el TDAH con afectación neuropsicológica. Uy, es una muy buena pregunta. No desconozco un trabajo tan específico que sería un trabajo de primera magnitud. Eso sería un buen proyecto para enviar al ministerio ya mismo. No conozco ningún trabajo tan específico, o sea, que pueda dar esa información. Sin embargo, sí hay algunas pinceladas que se pueden apuntar, ¿no? Por ejemplo, te os decía, voy a referirme a la guía NICE, la guía británica a la cual he hecho referencia antes. La guía NICE es una guía médica británica, bueno, de Inglaterra y Gales, porque los escoceses van por su lado, pero bueno, la guía anglo-galesa, la guía NICE, que es una guía médica, estrictamente hecha por médicos, es importante remarcar eso. En el tratamiento del TDAH, el primer punto, bueno, ya en preescolar descartan cualquier intervención farmacológica. Ojo que hay muchos niños
con tratamiento farmacológico en preescolar, ¿eh? Pero ellos dicen, en preescolar fuera, todo es tratamiento psicoeducativo para padres. Yo creo que la idea que defienden ellos, y está bien, es decir, mira, esos niños están en un proceso madurativo y puede ser que corrijamos el problema con una intervención conductual. Puede ser que lo puedas hacer, ¿no? Al menos hasta los 6-7 años. Por tanto, ahí tienes una base que claramente da potencia a la idea de que la intervención es de momento conductual. Veremos qué pasa, ¿no? Cuando llega a edad de 6-7 años, a la edad, digamos, de primaria, sí puede hacer falta la intervención farmacológica, pero la guía NICE dice claramente que es el último recurso. Intenta primero la intervención psicológica, tanto para padres como para el niño, intenta la educativa, intenta refuerzo escolar o adaptación curricular, y si esto no te va bien o el niño presenta problemas graves de comportamiento, desestructura familiar o lo que sea, luego pone la intervención farmacológica. Es decir, ellos ya, de manera prudente, defienden un espectro conductual como base del problema. Cuando no te funciona el espectro conductual, cuando ahí no consigues avanzar más, luego ya van a la intervención psicofarmacológica. Yo creo que esta línea ya defiende esa misma tendencia. Es decir, ellos no hablan de evaluación estrictamente en ese apartado, pero en la línea de intervención ya es una línea continua donde se pasa de un espectro conductual, que sería ser prudente, primero lo miramos como un problema de conducta, ¿vale? Seamos prudentes. Que esto no funciona bien, y esto tú lo puedes saber también por evaluación neuropsicológica, que es la otra parte aquí complementaria. Tú miras a ese niño y dices, no, ese niño planifica fatal, ese niño está enlentecido, este niño está mal en memoria de trabajo, este niño no funciona bien en atención, claramente tiene alterada esta función, ¿no? Luego, en ese punto ya te planteas intervenciones cognitivas o intervenciones farmacológicas. Eso ya lo entiendo yo, eso ya puede ser una siguiente apartado, ¿no? Pero aunque no sea, ya digo, aunque no sean estudios propiamente como los que comentaba la compañera, sí que yo creo que hay ya una tendencia en las guías clínicas, en alguna como la NICE, a defender claramente esta doble vía de intervención conductual e intervención farmacológica en función de las características del niño. Que, por cierto, antes has mencionado a Barclay y decir que esta misma semana se ha confirmado que estará en el Congreso de Aitana en noviembre. Hombre, pues ahí estamos. Pues lo tendremos ahí con nosotros. Vamos preparando ya la alfombra roja, ¿no? O algo así, ¿no? Sí, pues no se podía mucho últimamente. De hecho, solía venir a España una vez al año, más o menos, una vez cada 2 años, con Fundación Activa y tal, y yo creo que hará como 3 o 4 años que no le veo por aquí. Sí, sí. Así que es una buena noticia. No sé si hay alguna pregunta más. Creo que he ido leyendo un poco las que estaban por el chat. No sé si había alguna pregunta por el inicio, quizá que me he podido perder. O alguien que quiera hacer una nueva. No veo ninguna pregunta por ahí. Aprovecho porque veo en el chat, pues, palabras de agradecimiento. Aprovecho para la gente que me da las gracias y para toda la gente que ha escuchado, pues, también, pues, les doy yo las gracias por la atención. Estamos en un sábado de julio, ¿eh? No es la fecha más indicada para estar en un webinar, a pesar de los tiempos que corren. Y yo también agradezco, también veo personas conocidas entre el público asistente, veo un saludo muy especial, tengo que hacerlo para Tao Coll, que está en Granada, que hemos compartido pues investigaciones en TDAH, lo veo ahí también, y más gente habla con él, no quiero ya personalizar más, pero agradezco muchísimo a la gente que ha estado aquí y estoy a su disposición para cualquier cosa que haga falta, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas, que veo que la gente se está dando las gracias, está despidiendo. No quisiera cerrar sin antes recordar que el próximo webinar es el día 12 de septiembre, a las 10 también. Será a cargo de José Pedro Espada y irá en torno a la intervención psicológica en el abuso de nuevas tecnologías en adolescentes. Es un tema también muy interesante. Muchas gracias, Mateo. Es un placer, la verdad, escucharte siempre. Igualmente a todos. Nos vemos, esperemos vernos, aunque sea online pronto. En el Congreso también esperamos vernos, ver a toda esta gente y que pronto nos podamos saludar en persona también. Ojalá que mejoren todas las cosas. Muy bien. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, estamos en septiembre. Pasad buenas vacaciones y buen verano. Adiós. Hasta luego.